la ley del financiamiento externo, la ley de la no permanencia en el sistema educativo, la ley que, y me parece que esto, lo que aportaron los compañeros anteriormente, es muy interesante pensarlo, la ley que, por ahí un término que se utiliza en geopolítica, balcaniza la educación en el país y nos ponga a discutir, y eso es lo más interesante en la iniciativa de los foros, que todos podamos tener palabra en esto. Nosotros nos hemos propuesto como federación generar el mayor nivel de participación de los diferentes claustros y de las diferentes universidades para que haya un proyecto de ley en serio que no sea patrimonio de determinado partido exclusivamente, ni de determinado claustro, ni de determinada mirada sobre la educación superior argentina, sino que tenga que ver con lo que nosotros necesitamos como pueblo para que la educación superior juegue el papel que necesitamos que juegue. Por un lado, los compañeros hablaban de un trayecto histórico en la Universidad Argentina, de cómo se viene dando. Yo por ahí me interesa mucho que pensemos esta idea de segunda reforma a la hora de dar la discusión. Creo que nosotros debemos hacernos eco de la gran tarea que cumplieron quienes nos precedieron en la universidad en 1918, derrotando al oscurantismo que estaba apropiándose de la universidad en la Argentina, y nosotros tenemos que pensar en esta segunda reforma cómo nosotros derrotamos al oscurantismo neoliberal que se ha venido perpetuando en la institucionalidad, utilizándola muchas veces como carta de negociación, como caja, como un lugar desde donde proyectar su capital político, y por otro lado un lugar de reproducción del capital, porque eso es lo que ha sido para muchas empresas que han puesto plata en el financiamiento externo de las carreras. Es un lugar de reproducción del capital como cualquier otro. Me parece que eso es muy importante tenerlo claro a la hora de entender a qué intereses nos enfrentamos nosotros a la hora de plantear una nueva ley que corte con esto, porque creo que si nosotros como comunidad, y esto lo tiro como elemento para el debate, queremos construir una nueva ley, creo que debe tener por un lado la no admisión de ningún tipo de financiamiento externo, que el Estado empiece a jugar o profundice el lugar que debe jugar, como por un lado hacerse cargo en el sentido económico, pero también me parece reforzar lo que dicen los compañeros, hacerse cargo de la conducción de los destinos de la universidad en el sentido amplio, digo, sin anular la discusión de lo que podemos pensar de la autonomía, pero sí una conducción para que el conocimiento, y esto reitero de lo que planteaban, no tenga una salida anárquica, o por lo menos una salida que en realidad no es la que le interesa a las grandes mayorías de este país, o por lo menos lo que nosotros estamos como pueblo. Por otro lado, y esto poniéndome la camiseta de estudiante y haciéndome eco de otros proyectos de ley que han habido, los puntos que planteó Conadu que son muy interesantes, los puntos que vienen planteando diferentes organizaciones, me parece que nosotros en la discusión aquí en la Universidad Nacional de San Juan y en los lugares que se van a seguir llevando adelante, sería muy interesante que planteemos la discusión sobre el ingreso, permanencia y egreso, y cómo una ley tiene que contener las condiciones para que esto se facilite. Y nosotros hoy por hoy en la Argentina no tenemos una educación con gratuidad. Quien plantee eso está equivocado. No tenemos una educación que como mucho es de libre ingreso o de libre acceso. Nosotros no tenemos una gratuidad en la Argentina. Gratuidad no es solo poder ingresar por la puerta de la facu y sentarnos en un banco. Gratuidad es poder tener las condiciones
condiciones de vida solucionadas para poder estudiar. Eso es lo que nosotros creemos que es la gratuidad. Y hoy por hoy, estar en un ámbito universitario, todos sabemos el costo que tiene. Por un lado el transporte, por un lado los materiales de estudio, la alimentación, a muchos otros esto se les encarece el doble por la vivienda, y nosotros como claustro debemos plantear que una buena parte, si no la totalidad de estas necesidades, para poder ir pensando en una igualdad o proyectar una igualdad de acceso a la educación superior, tiene que estar solucionada por esta ley. Nosotros no podemos caer en el error o por ahí caer en construir una nueva ley que no vaya al hueso de la cuestión hoy, que es la permanencia y egreso en la universidad. Los niveles de deserción siguen siendo muy altos, y esto tiene que ver con un montón de cuestiones, inclusive y creo que una de las cosas muy importantes es por la forma de evaluación que tiene la universidad, por las cuestiones que a veces son hostiles, propias para permanecer en la universidad, pero también tiene mucho que ver con la cuestión del acceso económico y el gasto que conlleva por una familia o para una persona poder sostenerse en un ámbito universitario. Así que por un lado me parece que nosotros, a la hora de construir una ley, tenemos que darle un importante lugar al bienestar estudiantil, a las políticas de bienestar estudiantil, como algunos gustan llamar. Yo creo que son de permanencia y egreso. Por un lado, pensar alguna pauta en la discusión para incorporar la ley alrededor de la cuestión del alojamiento, de la vivienda, cuestión que se ha dado pasos en algunas universidades, pero como una cuestión cuasi unilateral de cada una de esas casas de estudio. Nosotros deberíamos pensar cómo una nueva ley de educación superior contempla esto, y de qué forma, con qué orientación. Nosotros difícilmente podemos plantear que para el 1,5 millones de estudiantes universitarios el Estado haga casas. Yo creo que eso no es materialmente posible el día de hoy, pero sí que podamos construir algún tipo de política o algún tipo de orientación en el sentido de que una buena parte de esos compañeros se le pueda solucionar la llegada, o por lo menos los que necesitan, a sostenerse en un hogar para poder estudiar. Por otro lado, una de las cuestiones que en realidad por ahí se tornan mucho más dramáticas en los compañeros de las carreras científico-técnicas y que tienden a la deserción son las cuestiones de los materiales de estudio. Esto creo que la ley también que nosotros construyamos lo tiene que contemplar. Yo estudio historia y veo que muchos de ustedes son de esta facultad, y los compañeros de las carreras humanísticas entendemos que ya gastamos mucha plata en apuntes, en libros, inclusive viajar a los congresos, y eso en realidad también tiene que estar contemplado en una nueva ley. Pero digo, nosotros no nos imaginamos, o por lo menos nos cuesta dimensionar la cuestión de la permanencia y cómo se dificulta la permanencia para compañeros de carreras como odontología, arquitectura, carreras científico-técnicas que tienen un gasto en materiales de estudio que son determinantes a la hora de permanecer en la carrera. Por otro lado, me parece que una de las cuestiones vinculadas al bienestar que debe contener esta ley, y en realidad es una invitación a que lo planteemos en la discusión que vamos a dar ahora, es la cuestión de la alimentación para los compañeros que están en la universidad. Hay una política de comedores, el gobierno nacional ha invertido mucha plata en las universidades con la orientación de que construyan los comedores, pero aún así hoy sigue siendo una cuestión muy compleja a la hora del gasto que representa, inclusive en grandes casas de estudio donde supuestamente los comedores están solucionados a buenos precios. Con todas esas medidas sigue siendo un problema sostenerse alimenticiamente todos los días. Los compañeros que cursamos 4 o 6 horas a veces, que estamos lejos de nuestras casas. Creo que la ley debe contener alguna política o una orientación en ese sentido, que en algunos lugares podrá tomar matiz de comedor,
en otros lugares no podrá tomar ese matiz, sino que tomará matiz de vianda, pero en realidad nosotros tenemos que tener algún posicionamiento dentro de la ley que garantice el derecho a la alimentación de los compañeros que transitan la universidad. Y por último, me parece no menos importante, y si bien se han estado dando pasos aquí en San Juan, he visto que hay un importante avance en ese sentido, el boleto estudiantil, y me parece que hay que pensarlo como educativo, ya que contemple a los compañeros trabajadores de la educación, siendo esta uno de los principales gastos para los compañeros que transitan la universidad y que no han tenido la posibilidad de acceder a una vivienda cerca. Puede ser muchas veces la diferencia entre estar y no estar en la universidad. Creo que nosotros como movimiento estudiantil, e inclusive esto es algo que la ley no puede contemplar por una cuestión clara de la jurisprudencia, nuestra ley sobre la educación superior, si bien puede plantear que es necesaria que el Estado asegure el traslado en cualquiera de sus formas a el ámbito de estudio para los compañeros, tiene que tener otra legislación, que en realidad ya hay muchos proyectos dando vuelta, inclusive se ha construido un espacio para eso y se está impulsando, pero la cuestión del transporte tenemos que tenerla muy presente como parte de las cuestiones del bienestar estudiantil. Por último, y para cerrar mi intervención y que podamos darle lugar a la discusión, agradecer a todos los que están presentes. La idea de este ámbito es que todos podamos expresar lo que pensamos, de que tiene que tener una nueva ley, que los compañeros docentes también lo puedan expresar en las comisiones, los compañeros no docentes que estén presentes, los compañeros graduados, sobre todo los compañeros estudiantes, hablemos de qué tiene que contener una nueva ley, qué tiene que contemplar, para que en realidad en la Argentina, en este momento histórico del continente, en este momento histórico del país, nosotros venimos de 11 años de una ofensiva popular, ponernos a la cabeza y plantear, bueno, ¿por qué en 11 años no hemos podido golpear la estructura del neoliberalismo en la universidad? Y me parece que la respuesta tiene que ser que tenemos que involucrarnos más en la discusión, construir una unidad más amplia de todos los claustros, de los compañeros que transitan la universidad, y salir con una firme decisión política de esta 12.5 de foro que vamos a hacer, que acá esté contenida toda la fuerza social que necesitamos para tocar los intereses que anteriormente nombramos, y que el Congreso se expida por una nueva ley de educación superior. Eso es lo que estamos buscando todos los compañeros presentes acá. Muchas gracias.